el público llano no conoce mucho ni de la ley ni de la institución, pero tampoco otros niveles. Por ejemplo, nosotros nos habíamos enfocado hasta ahora, este primer año, en trabajar con los sectores de las pymes, panaderos, zapateros, metalmecánicos, porque entendíamos como que ese era el público que más lo necesitaba. Sin embargo, luego tuvimos contactos con empresas, con grupos empresariales como la Asociación de Industria de Herrera, la IRD, el CONET, y ahí también ellos demandan una atención particular, y cuando le presentamos lo que se está haciendo, cómo está estructurado el sistema, todo lo que incide sobre el sistema, se notan muy sorprendidos porque tampoco lo conocían. Entonces realmente ahí, y un poco también por eso estos espacios son tan importantes, lo que hemos visto es que para que la gente comprenda la dimensión del tema, incluso se necesita en una primera etapa un acercamiento muy personal, porque es lo que te abre la puerta para tú tratar el tema, porque de entrada la gente es muy escéptica a todo esto. Y entonces lo que dicen, bueno, eso nunca va a pasar, el gobierno realmente no está interesado en esto, eso es más un discurso, eso se queda en un enunciado. Entonces tú tienes que acompañar la propuesta que tiene el gobierno con las acciones específicas que se están adoptando para que esto suceda. Entonces ahí entran, ¿verdad?, los espacios del observatorio, las comisiones de veeduría. Pero sí, nosotros entendemos como que el punto está en identificar esas vías de comunicación para que la gente entienda por qué le tiene que importar el tema de las compras y contrataciones. Porque algo que nosotros siempre hablamos cuando vamos a los distintos espacios hasta ahora, compra se ve como un negocio, o un negocio para los empresarios, o un negocio para los políticos, que así es que la gente lo percibe también. Y de un lado y de otro hay motivos para pensar que es así, pero lo que es más importante de este tema nunca trasciende, y es primero el tema de que, ¿por qué es importante compra? Bueno, porque a través de las compras que se ejecuta el presupuesto. Y si por ejemplo hay tantos espacios donde se busca que se mejore la calidad del gasto, esos espacios nunca hablan del tema de compras y contrataciones. En esos espacios el tema de compras y contrataciones está ausente. Yo le decía, por ejemplo, al director de presupuesto el año pasado, que me había llamado muchísimo la atención que en medio de una reforma fiscal donde se hablaba tanto de mejorar la calidad del gasto, nadie trajo a colación el tema de cómo funciona el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, que es donde se ejecuta el presupuesto. Y si tú quieres que el presupuesto se ejecute bien, tienes que ver cómo funciona el sistema. Y otro elemento que está ausente cuando se discute el tema de compras, y que a nosotros nos importa mucho traerlo a colación, es el Sistema Nacional de Planificación de Inversión Pública. Porque si planificación de inversión pública no funciona bien, lo que se va a comprar nunca va a responder a las necesidades del país. Entonces, es como llevar la atención también, óyeme, tenemos que enfocarnos también en todos estos temas que son igual de importantes y que inciden de manera transversal en todo lo que se hace en compras y contrataciones. Entonces es como, bueno, ampliemos un poco la visión para poder incidir realmente en lo que a nosotros nos importa. Y bueno, un poco llevar ese tipo de reflexiones y tratar de identificar esos mecanismos a través de los cuales podemos incidir. Y también que la gente entienda por qué le importa, porque detrás el Estado no tiene que comprar por comprar, el Estado compra porque hay una necesidad, y porque hay una necesidad que debe atender oportunamente. Si yo compro y compro a sobreprecio, estoy utilizando dinero que puedo utilizar para otras cosas. Pero además, si yo compro lo que se necesita, pero cuando llega la medicina y el paciente se murió, ¿de qué me sirve comprar? Es como llevar un poco y ponerlo quizás un poco más en concreto de lo que es este sistema, ¿verdad? Un poco amplio, y que la gente, por su misma amplitud, muchas veces no entiende la dimensión, y que va más allá, incluso para mí, del tema de transparencia y corrupción. Va también en relación con el tema de la gestión pública y de cómo la administración se puede legitimar por los resultados que da. Y eso impacta directamente en todo el sistema político. Entonces, bueno, es verlo con esa dimensión y ver cómo podemos
ir avanzando a posicionar el tema de las compras públicas en esa dimensión. Nosotros parte de los ejercicios que hemos hecho decimos, mira, hasta ahora el tema de compras se ve como un tema puramente operativo, ejecutorio. Nosotros decimos, no, tiene que ser un tema estratégico, porque eso es lo que te va a permitir a ti llevar a cabo los planes que tú te traces como gobierno. Por ejemplo, ahora cuando se llegó al gobierno hace un año, el gobierno llegó con, yo digo que es el primer ejercicio que se hizo, con una planificación muy estructurada, con programas concretos a ejecutar, pero también con programas muy ambiciosos. Y al hacer eso operativo, eso no es fácil y pasa por compras y contrataciones. Y cómo tú puedes articular todo eso de manera tal que sea transparente y que tú tengas el mejor precio, pero además que tú amplíes, porque eso es parte de la promesa del presidente, que tú amplíes la participación a otros sectores, que no sean los habituales, que están alrededor de estos temas. Entonces, ahí, ¿verdad? Es un diálogo que necesitamos tener, de verdad, para ver, bueno, cómo puede ser o cómo podemos darnos una línea de acción que nos permita ir avanzando en la dirección, ¿verdad? Quizás no en la perfecta, pero sí en una visión que nos ayude a ir avanzando, ¿verdad? Hacia ese abordar, hacia ese